Bien, bueno, buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día es un día feriado, Jueves Santo, pero creemos que es una también oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo las experiencias, casuística, los conocimientos y bueno, qué mejor oportunidad que ahora que estamos todos en casa para poder seguir aprovechando estos momentos y estos conocimientos de los expertos que nos acompañan. Bueno, hoy vamos a tocar un tema súper importante, el tema del comportamiento del riesgo de cara a esta reactivación económica. Si bien es cierto, nos acompañan de distintos países y cada uno de estos países tendrán su tiempo que están viviendo esta cuarentena, ¿no? En el caso de Perú, previamente nosotros tenemos hasta el día 26 de abril, otros países quizás un poco más, y bueno, quién sabe, realmente estamos todavía en incertidumbre si esto se pueda prolongar o realmente empecemos esta reactivación a partir de esa fecha. Bueno, a partir de esa fecha en realidad no, pues porque ahorita la máquina sigue trabajando un poco despacio, pero no podemos pues simplemente cruzarnos de brazos y esperar que pase todo este tiempo que estamos viviendo, esta coyuntura que estamos viviendo y recién ponernos a pensar cómo esas empresas van a enfrentar este reinicio de la actividad económica, ¿no? Bueno, para quienes no me conocen, soy Milagros Céspedes, dirijo el Centro de Estudio de Seguridad para LATAM, para Latinoamérica. Estoy viendo acá que hay bastantes colegas de distintos países, incluso colegas de España. Gracias una vez más por acompañarnos. Y quien nos va a acompañar para este conversatorio es Cristian Bernard. Cristian Bernard es un experto en el tema de riesgos. Vamos a hablar ahora justamente antes de comenzar estábamos conversando sobre todo el tema de cuantificación del riesgo y nada, me sacó una nueva métrica que no la conocía, pero bueno, justamente para eso estamos, para seguir aprendiendo y vamos a conversar sobre ello. Bueno, Cristian está certificado como CPP, y también tiene el máster de DSE, que es de Comillas de Madrid. Y bueno, dentro de toda su experiencia, él se ha enfocado muchísimo en el tema de riesgos. Y lo que vamos a hacer ahora es conversar. Se lo va a hacer algunas preguntas justamente de los temas que vamos a ver. Él tiene algunas presentaciones y las va a ir mostrando conforme yo le vaya preguntando. Y claro, ¿por qué no? Si ustedes también están acompañándonos acá, pueden ir dejando sus preguntas conforme avancemos y llegado el momento las vamos a ir abriendo. O quizás las vamos revisando y según el tema las vamos comentando. Bueno, Cristian, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy. Y de cara a lo que es la reactivación económica, o lo que ya todo el mundo está realmente esperando que sea lo más pronto posible, o que las empresas vuelvan a la normalidad, que no creo que sea tan normalidad, porque hay muchos cambios que se van a dar en la sociedad a nivel de empresas, y de hecho que en el trabajo. Eh, las empresas actualmente tienen mapeado o tienen considerado o han tenido dentro de su visión, ¿no? El riesgo que vivimos actualmente, o sea, esta pandemia o esta situación que se está viviendo actualmente, ¿la tenían considerada? No sé, ¿cómo lo ves tú ahora que tú estás trabajando con muchas empresas con respecto a esto? Gracias, Milagros. Antes que nada, muchas gracias por participar en este webinar. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil, estamos en un momento de crisis, estamos en Semana Santa, inclusive, y estamos preparándonos para lo que se viene, que es la reactivación económica. Es una excelente pregunta, Milagros, la que me acabas de hacer, porque sí he asesorado a muchas empresas y en la cuantificación de los riesgos, que han tenido en los mapas de riesgos que han tenido en el momento las empresas antes de la pandemia, la verdad es que más del 95% de empresas no tenían previsto ni tenían cuantificado el riesgo de pandemia, ni ningún riesgo parecido de este tipo. No sé si todos los asistentes sabrán, existe un seguro que se llama el seguro, hay varios seguros, ¿no? Pero uno de ellos es el de lucro cesante, que casualmente cubre este tipo de situaciones, el tipo de desastres en cuanto a producción de empresas, en cuanto a
a pérdidas en cuanto a ventas se refiere. Entonces, sí, la verdad es que las empresas, si en algún momento lo tuvieron mapeado, por lo menos las peruanas, nunca, en la gran mayoría, en más de un 95%, no han hecho el contrato de ese seguro, por ejemplo, como una de las medidas para cuantificar, una de las medidas para afrontar este tipo de riesgos. Ahora, ante la segunda parte sobre el comportamiento de los riesgos a la cara de la reactivación económica, y bien lo dijiste, ¿no? De que ahí me gusta mucho cuantificar los riesgos, me gusta trabajar mucho en eso, y la verdad que la reactivación económica de las empresas también se va a dar con una fórmula, aunque no lo crean. Esta es una fórmula matemática que se está utilizando en este momento y, bueno, tenemos asistentes de varias partes de Latinoamérica, entonces no solamente te puedo hablar del Perú, sino que hablar de forma de carácter internacional. Pero hay una fórmula matemática con la cual las empresas van a empezar a reactivarse económicamente los días que les toque, que tengan previsto en cada país. Y esta es la siguiente. Esta es la tasa básica de reproducción de la epidemia, que se denomina RO. Este es un tema que por favor tengan, lo voy a hacer muy rápido porque no es una clase, pero sí lo voy a explicar de tal manera de que vean cómo es qué significa esto y cómo nos va a afectar como cuantificación de riesgos para todos nosotros, para ver cómo vamos a encarar la reactivación económica. Creo que todos han visto bueno, no todo, bueno, en el Perú se ha visto esta famosa gráfica, que es la curva epidemiológica teórica, por supuesto, de lo que es la pandemia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comporta eso? La curva naranja es perdón un ratito. La curva naranja es aquella curva, o sea, es la cantidad de contagios sin haber aplicado cuarentena, ¿ya? Es esto lo que vemos. La curva roja son los contagios habiendo aplicado la cuarentena, y lo que tenemos es una evolución favorable de la primera curva a la segunda. Y el RO, que es la tasa básica de reproducción, específicamente, representa la cantidad de contagiados a partir de una persona, y las medidas que se están tomando de cuarentena, de no salir, que las personas no salgan, los toques de queda, como se dice en el Perú, y las medidas de no salir, y los distanciamiento social y todas estas cosas, con estas medidas hacemos la evaluación favorable, y lo que se quiere es que las medidas buscan reducir este RO, que en este momento, bueno, en este caso en la curva la tenemos en 3, y este RO llegue a menos de 1. Entonces, se acordarán los que han hecho gestión de riesgos y han visto lo que es retorno a la inversión, también una fórmula muy parecida que es la del ROE o ROI, que la división nos tiene que dar a 1, y cuando es menos de 1 tenemos, a partir de 1 para abajo, tenemos retorno. Bueno, esta es una fórmula muy parecida que nos dice de que cuando tengamos la división menos de 1, nosotros vamos a estamos reduciendo correctamente el riesgo de la epidemia. Y esta es la fórmula del RO, que es la tasa de contagio entre la tasa de recuperación, y la tasa de contagio se saca con una pequeña función de número de contactos sobre tiempo, con probabilidad de contagio sobre el número de contactos. Esto es muy importante porque la reactivación económica de las empresas se va a dar justo con esta fórmula de RO. ¿Por qué razón? Porque hay muchas empresas que tienen un RO muy alto, o sea, una probabilidad muy alta de contagio, como por ejemplo pueden ser las empresas turísticas, las empresas, los estadios, por ejemplo, los cines, pero sin embargo, hay otras empresas que son de primera necesidad, que también tienen un RO alto y van a empezar la actividad económica, como ya se está viendo, yo lo he visto en varios webinars, por ejemplo, los retails, como los que proveen comida, ¿no? Alimentos, donde van a entrar a trabajar al 50% de personal, va a haber distanciamiento social, va a haber, estas empresas de RO alto van a tener limpieza a la entrada, a la salida, guantes, mascarillas, distancia social de 1,5 metros a 2 metros, por ejemplo, los carritos. Se está hablando también, una de las medidas que se van a tomar
para la reactivación económica es de que no ingrese gente con canastillas, sino solamente gente con carritos, de tal manera que eso garantice la distancia de 1 metro. Están también evaluando, por ejemplo, de que en estos retails lo que tengan es el pasillos de un solo sentido, de tal manera de que no exista choque ni acercamiento de personas, etc. Todas estas medidas están hechas en base a esta pequeña fórmula que es el ROC, y es bastante importante. Hay empresas que tienen un ROC que es más bajo, ¿no? Empresas que tienen, por ejemplo, poca cantidad de personas donde trabajan, donde se pueden distanciar, pero hay empresas, como les dije, que tienen el ROC muy alto, que les he dicho los ejemplos. Entonces, la cara de la reactivación económica va a ser cuantificada mediante esta pequeña fórmula que es el ROC, para poder ir activando poco a poco la actividad económica. Milagros, espero que a todos los asistentes, espero que me hayan entendido. Si tienen alguna pregunta sobre esto, para Sí, pasar sí que traen un montón de preguntas, pero en todo caso vamos a dejarlas un ratito para poderlas leer y puedas irlas respondiendo. Entonces, bueno, tomando en cuenta que esta va a ser la fórmula mágica de retorno a la actividad económica, y has hablado de que hay empresas que a pesar de que tienen un alto ROE, van a tener que seguir adelante quizá a una capacidad del 50% o menos para justamente por el tema de distanciamiento social, por el tema de los movimientos internos y qué sé yo. Y otras industrias, como por ejemplo las que son de afluencia masiva, tipo estadios, tipo cines, no van a continuar, o sea, básicamente son empresas que quizá en el tiempo vayan a desaparecer. Entonces, ¿cómo quedan esos riesgos empresariales? O sea, ¿cómo se manejan, cómo se comportan esos riesgos empresariales en este tipo de empresas, por ejemplo, que quizá no hayan tomado en consideración una situación como la que se ha presentado y que en el momento de la reactivación tampoco vayan a tener una opción de poder seguir adelante o seguir caminando? O sea, ¿cuál sería un mecanismo? O quizá no puedas hablar un poco de los riesgos dinámicos o los riesgos puros o qué sé yo, no sé, algo que se pueda visualizar, algún cambio interesante sobre las empresas que, digamos, de cara a esta reactivación, ¿no? Mientras tanto, voy leyendo las preguntas que están entrando. Perfecto. Bueno, si ya tenemos claro cómo se va que las empresas que tengan menos ROE van a ser las primeras que se van a activar económicamente, y también tenemos claro que aquellas que tienen un ROE alto, pero al ser de primera necesidad de la humanidad, también van a entrar, pero con medidas adicionales para poder operar. Pasamos a la segunda parte. ¿Qué sucede con todos los riesgos que teníamos antes? O sea, teníamos cuantificados riesgos antisociales, por ejemplo, riesgos de empresa, riesgos económicos, financieros. Todos los riesgos que teníamos cuantificado antes van a estar presentes, por supuesto. El principal riesgo va a ser, para la reapertura de la actividad económica, es el ROE, que es cómo voy a entrar, si mi empresa tiene una tasa de contagio alta, tiene un ROE alto, o no lo tiene. Si lo tiene, esto es importante porque este es el principal riesgo que se tiene que medir a la reactivación económica, porque si existe una nueva focalización, un nuevo foco de contagios, lo que va a hacer es que se va a recrudecer y la actividad económica puede volver a parar, y sería, si ya es problemático y desastroso para los números actuales, una segunda cuarentena que sería muchísimo más larga, porque sería peor. Acuérdense que la tasa de contagio tiene una tasa de contagio muy alta y no se puede recrudecer. Tendríamos ahí sí una catástrofe realmente económica. Los demás riesgos, todos los demás riesgos van a sufrir modificaciones. ¿Por qué razón? Porque todos los riesgos son dinámicos, y a raíz de esta paralización económica a nivel mundial, todos los riesgos van a ser nuevamente cuantificados. No podría decirles, porque tienen ustedes muchos rubros de empresas, qué riesgo va a bajar o qué riesgo va a subir. Lo que sí les puedo decir es que el riesgo, que la seguridad, el control de riesgos va a tener una autoría, ¿no? Una autoría bastante importante en lo que es la reactivación económica,
y en lo que sigue de ahora en adelante. O sea, el mundo que conocíamos antes de la pandemia, al mundo empresarial y el mundo personal que conocemos después de la pandemia es diferente. Y lo vamos a explicar con la siguiente diapositiva. Ustedes deben conocer cuál es la frontera del riesgo. Vamos a ver el contexto únicamente de la frontera de riesgo a nivel de aceptabilidad antes de la pandemia. Antes de la pandemia tenemos que la rentabilidad es una línea que nunca se va a juntar con el riesgo. Es decir, ¿cuál es el nivel de aceptabilidad de la frontera de riesgo? Es que el apetito por el riesgo es que toda actividad, para ser rentable, tenemos que asumir riesgos. Entonces, a eso se le denomina apetito por el riesgo. No hay una actividad que sea rentable si es que uno no asume algún tipo de riesgo. La idea es que ese riesgo esté dentro de una frontera que sea un riesgo aceptable, de la cual pueda seguir siendo rentable, pero asumiendo menos riesgos. Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre este nivel de aceptabilidad y cómo va a impactar con respecto a la próxima reapertura económica. La frontera de riesgo, ¿cómo se calcula una frontera de riesgo? Vamos a hablar de retail, que es uno de los más fáciles, porque para cada uno de los rubros de las empresas tiene no una fórmula diferente, sino un insumo diferente. Pero ¿cómo se calcula esa frontera de riesgo? Es sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos el riesgo para el retail o para cualquier empresa, lo vamos a ver de dos formas. Primero, la que es merma conocida. Y con lo que es merma conocida para un retail, en este caso he tomado unos números de una empresa que es solamente para ejemplo, existen mermas por vencimiento de mercadería, como lo ven acá, mermas por averías o roturas de empaques, de cajas, etcétera, mermas natural de frutas y verduras, mermas natural de carnes rojas, que me hacen un total, en este caso, de 155.000 soles. Si tenemos en cuenta que en un periodo de tiempo X, no voy a decir cuánto periodo de tiempo, lo vamos a ver más adelante, se está vendiendo unos 10.590.000 soles, la merma conocida se calcula con el valor de merma conocida, que es la de 155.000, entre el total de ventas por 100. Entonces quiere decir de que el porcentaje de merma conocida es 1.47. Acá tenemos, este es un tema que ya está calculado, es 1.47, ahora les voy a decir cuáles son los parámetros para los retails. Esta es una merma en la cual existe, porque estamos hablando de perecibles. O sea, siempre va a haber merma por vencimiento de mercadería, por merma natural de frutas y verduras y porque las carnes rojas se malogran. Acá es muy poco lo que yo puedo hacer. Pero para medir una frontera de riesgo, para cualquier tipo de empresa, existe otro valor que es importante, que es la merma desconocida, que no tiene nada que ver con la merma conocida. Esta merma desconocida se toma en un periodo de tiempo, cuando se hace un inventario teórico versus un inventario físico. Se dan cuenta que cuando a veces han hecho estos inventarios, encuentran faltantes, pero no se sabe por qué. A esto se le atribuyen los faltantes de merma desconocida, se les atribuye lo que es robo, hurto, mal uso de recursos, fraude. Esto acá entra todo lo que es merma desconocida. Entonces, para este ejercicio, vemos que tenemos una merma desconocida si sacamos la resta entre el inventario teórico y el físico, tenemos una merma desconocida de 124.500, hablando redondeando soles. ¿Y cómo se calcula la merma desconocida? Merma desconocida entre total de ventas por 100. Entonces, ya tenemos dos tipos de mermas, si se dan cuenta, ¿no? Espero que no se pierdan, lo puedo repetir en cualquier momento. Tenemos conocida 1.47% y merma desconocida 1.38%. Ahora, esta merma la tengo que sumar. 1.47 más 1.38. Esta es la real merma que voy a tener en las ventas cuando yo haga estos estudios económicos. ¿Ok? Con la merma conocida, muy poco puedo hacer, en este caso de retail, pero con la merma desconocida sí se va a poder hacer. Entonces, para entender mejor el cuadro anterior, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos 4 meses, siguiendo el ejemplo anterior, donde 1.38 de factor de merma me representa 124.000 soles. Pero en la realidad no es esta, la realidad es la siguiente.
ante que generalmente existen muchos meses en que existen mermas mayores o mermas menores en total, y van del 1,38 hasta el 2% para este caso. ¿Qué significa 1,45? Que mi merma va a ser de 130.290, con una diferencia de 6.290 soles. Realmente no sería oneroso, ¿no es cierto? Para el mes, 6.000 soles, para la cantidad de ventas que tengo, no sería oneroso. Muy bien. En julio, 1,7 me representa una diferencia de 28.000 soles. Bueno, podría ser considerable. Y en agosto el 2% me va a representar una diferencia de 56.000 soles. Pero ¿qué pasa? Estas mermas las tengo que ir sumando mes a mes, que son mermas en total. Entonces esta merma desconocida, únicamente desconocida, ya me suma 91.044 soles. Más la merma conocida en 4 meses, que no puedo hacer absolutamente nada, tendríamos 622.760 soles. Ante la reactivación económica, lo primero que hacen las empresas es aligerar el peso de la empresa. ¿Cómo se aligera el peso de las empresas? Se aligera con menos cargas sociales. Es lo primero que hacen todas las empresas. Menos cargas sociales y con eso aligero el peso. Pero inmediatamente después se tiene que rentabilizar la venta, rentabilizar la empresa. Y lo primero que va a hacer la institución es ver, la institución o la empresa, es mirar a la merma desconocida. Esos 91.000 soles van a tener que reducirse. Entonces es ahí donde los que controlan riesgos, la dirección de control de riesgos, el personal de seguridad va a tener que ser muy creativo para poder aplicar los estándares, porque esto ya cambió. Hasta antes de la pandemia, esto cambió. O sea, las empresas no van a trabajar colocando parches para poder hacer un producto final. Me refiero a parches cuando se habla de trabajar fuera de los estándares, ¿ok? Ahora se va a tener que trabajar con los estándares, pero creativamente, porque las ventas van a bajar en muchos de los casos hasta 50%. Entonces hay que ser creativos, y como yo le digo, siempre es una palabra que siempre utilizo, va a tenerse que el personal certificado, el personal profesional de riesgos y seguridad que se encarguen de estos nuevos números, van a tener que tener mucha creatividad para poder aplicar correctamente los estándares con pocos recursos. ¿Para qué? Para garantizar que esta merma desconocida sea la que se disminuya y entre como parte de los números favorables de la empresa. Ahora, esto es una medida de merma que existe en el sector retail, que hasta antes de la pandemia era la correcta. Lo más probable es que esta frontera de riesgo en retail se reduzca apenas se abra apenas se aperture la actividad comercial en cada uno de sus países. En la realidad, la merma en un retail hasta antes de la pandemia era entre 1,7 y 2%. Creo que hablé demasiado. Milagros, fue muy rápido. Tú me dirás. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que miraba los números y me has hecho acordar a mi Baldor, a mi libro de Baldor. No, pero es súper interesante. Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta, porque tú acá has hablado mucho de números, estás hablando de métricas, estás hablando de cuantificación, y de repente pues hay muchas personas que ahora el tema de seguridad, que creo que va a cumplir un rol realmente muy protagónico ahora con esta reactivación económica, de quién tiene que preocuparse de los números, o sea, de quién es responsabilidad de ver todos estos temas de los riesgos, de la cuantificación del riesgo. ¿A quién le correspondería? Mira, como lo dije antes, las personas que van a cuantificar los nuevos riesgos, o sea, lo que ya teníamos antes, cómo se han modificado, cómo van a afectar con el nuevo entorno económico que tiene la empresa, eso es la verdadera palabra. Tienen que ser los directores de seguridad, los gerentes de seguridad, pero van a tener que aplicar los modelos estandarizados, que son los que conocemos, los modelos estandarizados a nivel internacional,
para poder cuantificar estos riesgos. O sea, ya no va a ser cualquier tipo de cuantificación o cuantificaciones efímeras, van a tener que ser de acuerdo a los estándares. Y sabemos que el único estándar a nivel internacional que existe de gestión de riesgos es el que nos da City Internacional. Eso lo conocemos. Justo Y el acá, más reconocido. creo que va un poco de la mano, acá hay un comentario de uno de los asistentes que dice que, bueno, en coincidencia con usted, decimos que deberá revisarlo también y repensarse lo que es el análisis de riesgos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? El análisis de riesgos es exactamente igual, o sea, no se va a repensar la fórmula de análisis de riesgos. Acuérdense que el, el, lo primordial en cualquier fórmula, la fórmula universal de cuantificación de riesgos, es la misma, que es probabilidad por exposición y por consecuencia. Lo que va a variar es la probabilidad, lo que está variando es la exposición y la consecuencia. Todos esos números van a ir subiendo y bajando dependiendo de cada realidad. La fórmula sigue igual. Lo que va a cambiar es la forma, no la forma de cuantificación, sino la forma del análisis de la información del entorno para ver cuánto me modifica, cuánto me sube o me bajan los riesgos que ya tenía conocidos, más el principal riesgo de la reapertura de la actividad económica, que es el ROC, que es el riesgo de contagio. Porque lo que se busca es que no una empresa tenga contagios y cierre. Si una empresa cierra, van a cerrar todas las demás. Entonces, es un tema no solamente es que antes se pensaba mucho de manera individual. Ahora no, la forma de pensar ya no va a ser individual, tiene que ser colectiva. Esta es una de las cosas, de los grandes cambios que tenemos a partir de la siguiente reapertura económica. Ya no es individualizada, es colectiva. Si no pensamos de manera colectiva, señores, les digo, la economía no va a poderse reactivar. Van a tener que apoyarse unas empresas a otras, si no, no se va a poder continuar con el país. Ya no es individual, es colectiva. Bueno, ahí viene otra pregunta. Entonces hablaba acá digamos, de los profesionales de seguridad. ¿Y por qué consideras, o sea, por qué es importante cuantificar los riesgos? O sea, tener todos estos números y conocer esos números que nos estás comentando ahorita. Es importante porque si no cuantifico el riesgo, no sé qué probabilidad tengo y qué consecuencias lo tengo, no voy a poder aplicar medidas para mitigar el riesgo. Si no lo tengo cuantificado correctamente, las medidas o van a ser muy superiores a lo que realmente deberían ser o muy menores a lo que van a ser. Por lo tanto, estaría o asumiendo riesgos sin saber, con negligentemente, o aplicando medidas económicas mayores para reducir un riesgo que está maltratado. No maltratado seguido, sino que esté tratado mal, o sea, maltratado. ¿Ok? Maltratado. Se entendió, se entendió. Porque es un tema de tratamiento. Tratamiento del ¿No? riesgo. Sí, lo que pasa es que, bueno, en todo este tiempo que nosotros tenemos en el rubro de seguridad, hay algunas personas que ven como que lejanos tener que ocuparse del tema de los números, ¿no? Y todavía están con ese chip un poco operativo y no ven la seguridad con esa transversalidad, ¿no? De que realmente es transversal al negocio y hay que mirarlo de esa manera. Entonces, por eso me parece importante que recalques la importancia de conocer de los números de una empresa o de todos esos temas de cuantificación del riesgo que son fundamentales para el profesional de la seguridad, ¿no? Y bueno, en realidad de toda la organización, pero fundamentalmente para lo que comentaba hace un momento, para el rol protagónico que va a cumplir la seguridad ahora en la reapertura económica y todo lo que se viene para adelante. Cristian, bueno, acá hay varias preguntas, voy a ir leyéndolas en orden, vamos a ver acá, bueno, me imagino, dice, ¿cómo considera la incertidumbre en los datos de esa fórmula? Imagino que debe ser regresa a la fórmula, Cristian, ¿sí? Por ejemplo, números real de contagios y cómo afectará eso a la relativización de la crisis y, por tanto, a su recuperación económica. Es importante la pregunta, no solamente importante, sino interesante y bonita.
¿Por qué razón? Porque para el RO, eso lo está haciendo cada uno de los gobiernos con sus comités de emergencia. ¿Ok? Y esa información la tienen directamente el Ministerio de Salud, el MINSA, en el caso del Perú, en los otros países también esa información la tienen. Mucho se dice de que se guarda información o que se da información. Bueno, es un tema, sinceramente, que no lo puedo ni siquiera comentar porque no lo conozco. ¿Ok? Pero lo único que tienen que saber es que ustedes no van a hacer una cuantificación de RO porque no tienen la data para poder hacerlo. Ustedes van a sacar el RO con las exposiciones que den los ministerios, las entidades de salud de cada uno de sus países. Pero solamente deben acordarse que qué empresas tienen un RO alto y tienen que ser sinceros para ver si la empresa en donde trabaja o la empresa en donde son ustedes socios o donde ustedes son gerentes generales o donde son jefes de algún área, si esa empresa tiene un RO alto. ¿Qué significa RO alto? Si tiene alta capacidad de contagio. Y eso lo vemos en función a la cantidad de personas que trabajan en un ambiente. Si es así, las medidas son buscar el distanciamiento para la reactivación económica. La siguiente medida es trabajar al 50%, o trabajar un día, en algunos casos, ¿no? Hombres y un día mujeres. Entonces, toda esa actividad económica va a cambiar. O sea, es imposible, va a ser imposible de que la actividad económica, cuando empiece en cada uno de los países, sea exactamente igual como fue hasta hace 30 días, en mi caso casi 40. En el Perú ya vamos a ir por los 40 días eh, encerrados, ¿no? Va a ser imposible, va a activarse de manera gradual, porque si no, la tasa de contagios se aceleraría y tendríamos ahí sí una catástrofe económica completamente previsible. Ok, a ver, Cristian, acá hay otras preguntas. La verdad que han entrado bastantes preguntas, vamos a tratar de leer las que más o menos van con el tema. Hay algunas que están muy centradas al tema de mermas, que tú lo tomas más que nada como un ejemplo, y vamos a centrarnos más bien en el tema de los riesgos, ¿no? Dice, ¿será que la escala de riesgos a contemplar se verá ampliada de ahora en adelante para incluir riesgos que causen paralización total del país? Interesante pregunta. Definitivamente, es muy buena pregunta, porque definitivamente esos riesgos sí se cuantificaban antes. Sí, sí existía cuantificación. Lo que pasa es que no se tomaban medidas para mitigar. ¿Por qué razón? Porque se creía, hasta antes de la pandemia, no hablemos tanto de pandemia, sino hasta antes de un riesgo sí, de ese tipo, y justamente esa pregunta me ha hecho acordar algo que es importante que todavía no lo he dicho. Hasta antes de la pandemia, esos riesgos eran improbables. Entonces eran considerados riesgos improbables. La pandemia es un riesgo improbable, ¿ok? A pesar que hemos tenido la porcina, la gripe Pero aviar, de etcétera, que son catástrofes. alto, pero de alto impacto. Así es, de alto impacto. Entonces, a estos riesgos le dicen improbables. Pero hay un criterio que lo sabemos los gestores de riesgo, que la improbabilidad no implica imposibilidad, ¿correcto? Entonces, todos los riesgos se tienen que cuantificar, por más que tengan una probabilidad baja, pero eso no quiere decir de que no ocurran. Y ustedes piensan de que por ahí escuché muchas veces, eso viene esta pregunta, y muchas gracias por esta pregunta, ustedes piensan de que este es uno de los peores escenarios de la ocurrencia de un riesgo. Y la verdad es que no. ¿Es catastrófico? Totalmente de acuerdo, ¿ok? Pero el peor escenario no es este. El peor escenario es cuando dos riesgos confluyen en el mismo lugar. Por ejemplo, dos riesgos. Si estamos con el tema de la pandemia y nos encontramos en cuarentena, ¿saben ustedes que podemos hacer teletrabajo? Sí lo podemos hacer. Tenemos, yo le llamo la pista o la carretera de Internet garantizada por el Estado, la tenemos. Con menos o más velocidad, no importa. ¿Tenemos abastecimiento de alimentos? Lo tenemos. Las carreteras tenemos abastecimiento, etcétera. Podemos sobrevivir, podemos ver televisión, podemos ver Netflix, podemos hacer webinars, podemos ver nuestro teléfono, estar por el chat. Tenemos todas las herramientas de comunicación garantizadas. Pero ¿qué sucedería si tuviéramos un sismo con esta cuarentena de una magnitud importante? Se caerían las comunicaciones, se podrían cortar carreteras y eso sí sería una verdadera catástrofe para un escenario de riesgo.
Cristian, vamos a sacar la bola de cristal para esta pregunta que viene. Dice, ¿podrían haberse cuantificado los daños ante esta pandemia? Un poco difícil para cuestiones del Perú, no difícil para otros lugares donde se han tenido mayor impacto de que no llegó a ser pandemia, pero se estuvo muy cerca de ser pandemia, por ejemplo, la gripe aviar y la gripe porcina. Pero sí hubo lugares en donde sí hubo bastante impacto de este tipo de enfermedades. Esos lugares sí tienen data para poder hacer una buena cuantificación con respecto a lo sucedido, a lo sucedido. Y lo hemos visto porque realmente la otra pandemia también, si mal no me equivoco, también empezó en China. Y China, aunque se diga de los datos que puedan ser ciertos o no, se ha visto una excelentes medidas y una excelente gestión de lo que es el tratamiento de los riesgos con respecto a la pandemia. Se ha visto una acción bastante acertada para evitar el impacto de este riesgo. Ok, bueno, acá también hay otra interesante pregunta. Bueno, y esto va un poco de la mano con que somos seres reactivos, no tanto preventivos. ¿Consideras que a nivel Claro. mundial los sistemas de gestión de riesgo, crisis, continuidad del negocio han fracasado si vemos que países considerados potencias económicas se ven colapsados en salud y en consecuencia económicamente? A ver, ¿cuál es esa pregunta? No la entiendo bien. ¿Me la Ah, puedes repetir? sí, claro, cómo no. ¿De quién es? Vamos a mirar. Enzo Calle. Enzo Calle. Dice, Déjame buscarla. ¿consideras que a nivel mundial los sistemas de gestión de riesgos, crisis, continuidad del negocio, etcétera, han fracasado? Porque es una pregunta muy personal, como, o sea, Es una es pregunta muy una personal, opinión, es tu opinión. Yo leí en es un una documento opinión. hace unos días que se hablaba justamente de esa pandemia. Me parece que la ONU me lo pasó Herbert justamente, que ya había una alerta desde septiembre, desde el mes de septiembre. A ver, ¿consideras que desde ahora se incluirá el escenario de economía de guerra en los análisis de riesgos de las empresas? Economía de guerra. Bueno, no quería dejar de atender la pregunta anterior. Si bien es Sí, sí, cierto, es dale, una dale, dale. opinión, Ujú. no, solamente quiero decirle a Enzo de que no es que han fracasado a nivel mundial los sistemas de gestión de riesgos, en absoluto. Las empresas siguen trabajando en muchas de sus modalidades, en otras no, porque es imposible, no se va a poder. Pero no que han fracasado. Lo que sí, lo que sí ha habido problemas ha sido casualmente en el inicio de ese tema de continuidad del negocio. El inicio del tema de continuidad del negocio es la cuantificación del riesgo. Es ahí donde han habido problemas porque no se han tomado las medidas adecuadas o por lo menos tener medidas mínimas de hacer continuidad del negocio ya preparada y preplaneada. La mayoría de las empresas lo ha hecho en el camino y lo ha hecho en el momento. Y eso viene con un tema de no querer invertir, de que les parece de que el riesgo es improbable, pero ya saben que un riesgo improbable es un riesgo que no implica imposibilidad. La siguiente pregunta era, Milagro, ¿me dijiste? Ya se me fue ya. Han entrado tantas preguntas que ya no me acuerdo cuál te había hecho. A ver, déjame ver. A ver, no, de la economía de guerra. Bueno, una economía de guerra es lo que realmente se está viviendo en este momento, ¿no? Por lo menos se está viviendo acá en el Perú, si se le puede llamar economía de guerra, ¿no? Los aspectos económicos realmente se van a aperturar a medida que las empresas vayan entrando en funcionamiento económico a partir de acuerdo a la apertura. En ese momento nos vamos a dar cuenta de cuánto ha cambiado la realidad
y cuáles son las modificaciones del entorno, porque no, las cosas no van a ser igual definitivamente a partir de que se aperture la economía. Entonces, ahí, por eso es que hay que volver a cuantificar todos los riesgos que teníamos antes, más los que se están presentando al momento, con la finalidad de establecer, no solamente la economía del Estado, sino establecer y ser creativos en cuanto a buscar las nuevas oportunidades y la reinvención de muchos procesos que uno tiene con la finalidad de hacer frente a esta reactivación que definitivamente vamos a entrar reactivándonos con una fuerza no del 100%, sino con un mínimo del 50 o menos en cuanto a recursos. Bueno, Carmen, ¿por qué crees que ese tipo de riesgo no se habían tomado en cuenta en los mapas de riesgo? Ya lo comentaste, ¿no? El tema de la improbabilidad. Es por el tema de improbabilidad, o sea, la improbabilidad, acuérdense, por favor, nunca implica imposibilidad. Eso es un dicho que lo sabemos nosotros los gestores de riesgos y que tienen que ser planteados de todas maneras siempre a la alta dirección. Bueno, acá hay una pregunta también interesante. Dice, la primera línea de recorte en presupuesto de clientes es justamente el de la seguridad, bajo el lema de que no nos ha pasado nada en esos años. Bueno, eso es historia que nosotros conocemos de más, pero justamente creo que es importante que volvamos a recalcar el cambio que se va a dar. O sea, esto va a marcar un antes y un después para el tema justamente de seguridad, pero obviamente tiene que ser personas que estén preparadas para asumir los nuevos retos que implica la profesión de seguridad, ¿no? Pero no, bueno, me gustaría, Cristian, que tú comentes un poco al respecto. Dice, ¿no? Prioridad de reducciones en seguridad. O sea, me imagino que también el tema de las empresas que se van a ver afectadas, o sea, las que brindan servicios, ¿no? No, porque el cliente sigue reduciendo la seguridad hasta en pandemia. Quizás no, pues, no hayamos reclamado el liderazgo que corresponde, ¿no? O no somos a la altura de estar por ahí. Bueno, no sé, Cristian, pero a ver, tú coméntalo, por favor. Sí, les comento rápidamente. No solamente los profesionales de seguridad, ni solamente los profesionales de riesgos son los que van a tener una clara, como ven la diapositiva en pantalla, van a tener un rol preponderante en lo que es la reducción en este caso, de mermas en cada una de las empresas, sobre todo las desconocidas, bueno, para lo que en realidad le decimos merma, ¿no? Pero en otras empresas tiene otro nombre, o sea, los costos que están ocultos y los costos por robo, fraude, etcétera, sino que también todos los profesionales que se dediquen a apoyar estas empresas y profesionales que se dediquen a apoyar esta labor para controlar riesgos, van a ser preponderantes, no solamente apenas se reactive la actividad económica, sino de la reactivación económica en adelante, van a tener un rol preponderante para apoyar a ese control de riesgos que permitan mejorar los números, porque estos números no se van a mejorar en mucho tiempo. Entonces, se va a tener que disminuir esta frontera de riesgo, ese nivel de aceptabilidad, con los profesionales, como dije al principio, de seguridad, los profesionales de riesgos y todos aquellos que apoyen a la gestión de control de riesgos. Gracias, Cristian. Mira, acá hay también una pregunta interesante, pero a ver, dice, ¿puede una empresa de security operar sin un plan de continuidad del negocio? En realidad, bueno, No, acá lo han centrado sobre security, pero en realidad, mira, y que nosotros hace cuánto tiempo hablamos de continuidad del negocio y ahora ha venido ¿cómo se llama?, a tomar como un peso importante cuando eso es algo que se viene trabajando hace muchísimos años. A ver, Cristian, por favor, tus comentarios al respecto. Ninguna empresa que funcione sin plan de continuidad de negocio. Eso lo sabemos, lo sabíamos antes y lo vemos ahora in situ. Una empresa sin plan de continuidad de negocios puede ser una empresa simple, una empresa muy complicada, no importa, pero tiene que tener un plan de continuidad de negocios. Es una empresa que va que al final desaparece del mercado, ¿no? Sí, desaparece del mercado. Ahora, el tema de tener este plan correctamente diseñado, porque un plan, acuérdense, un plan no es un documento que tenga 30 hojas y esas cosas. Un plan es simple. El plan, de acuerdo a los estándares de ASIF, es un plan simple.
Lo que sucede es de que estamos acostumbrados a hacer planes con muchas hojas, con mucho relleno. No, el plan tiene que ser simple y tiene que ser adecuado a la actividad. Lo que sucede es que otra cosa que me había olvidado de comentarles es que a partir que se reactive la actividad económica, se van a tener que utilizar sí o sí los estándares aprobados internacionalmente que garantizan el control de los riesgos para mejorar los números de la empresa. ¿Por qué razón insisto tanto en los estándares? Porque hasta antes de esta hora cero, ¿no? de la pandemia, se utilizaban muchas actividades de control de riesgos por conocimiento, porque alguna vez lo escuché, pero no profesionales. Empírico. Ahora no es así, ¿sí? Empíricos, gracias por la palabra, no la tenía, la tenía, pero no. Ese empirismo se acabó a raíz de esta nueva activación económica, porque la persona no va a poder, o sea, poner, no, la persona o las empresas no van a malgastar un recurso para implementar un estándar que me permita controlar riesgos de una manera inadecuada. Eso es imposible. Eso va a cambiar definitivamente en esta nueva guerra contra los riesgos. Excelente. Bueno, ya a tomar el control entonces. Mira, acá hay otra pregunta interesante y aprovecho también para que no pierdan el contacto con CES Latam, porque la próxima semana vamos a tener un webinar también que los vamos a invitar, donde vamos a hablar justamente de lo más importante de las organizaciones, que son las personas. Acá hay una pregunta que dice así. ¿Considera que la destrucción del empleo prevista afectará a los riesgos de cara a la reactivación económica? ¿Otra vez me repites? No lo entendí. La destrucción del empleo, o sea, la caída del empleo prevista, ¿afectará a los riesgos de cara a la reactivación económica? Sí, definitivamente. Como yo les dije, ¿no? Lo primero que hace una empresa es aligerar peso, y al aligerar peso van a sacar recursos. Y definitivamente va a tener que existir, conocer mucho y tener mucha creatividad en la aplicación de los estándares para controlar los riesgos, porque los recursos van a ser menores, mucho menores a lo que se tenían hasta antes de la pandemia. Sí, pero eso es que es importante cuantificar el riesgo, porque los riesgos se atacan desde los más altos hasta los más bajos, porque de lo contrario estaría haciendo una mala utilización de recursos. Una vez cuantificados los riesgos nuevamente, es de que uno va a poder saber cómo actuar con los recursos, que se empiecen, que definitivamente van a ser menores. Me atrevo a decir que en máximo 50% puede ser menos los recursos que tenía acostumbrados. Y aquí hay una pregunta importante de Luis Alonso Chávez que justo le he puesto y me agarró la mirada. Me pregunta Luis Alonso si los estándares se aplican para el sistema financiero. Y eso es para todos. Los estándares de control de riesgos aplican para todos los rubros. Es un solo estándar, bueno, son varios estándares, mejor dicho, ¿no? Pero como estándar aplica a finanzas, a la parte financiera, logística, laboratorios, económica, salud, Fuerza Armada, a todos. O sea, el estándar es único a nivel internacional y aplica a todos los rubros y a todas las áreas de cualquier tipo de empresa. ¿Has leído la pregunta que te han hecho? ¿O te hago otra pregunta? No sé, estoy viendo acá si se podía sugerir como estándar el manejo de riesgos la ISO 31000. La ISO 31000 es parte de la gestión de riesgos. Es lo que es así se hace. ¿Cuántos años, Milagros? ¿4? Desde hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Ajá. Utiliza la modalidad, mejor dicho, la estructura del ISO 31000 para gestionar riesgos. Es la que se tiene ahora y es la que está validada. Se alineó con el estándar de ASIS, del Risk Assessment. Sí, acá también, bueno, ya en los últimos días he escuchado mucho sobre el tema del cisne negro, Dice como si eso se podría considerar esta pandemia como un cisne negro en la gestión de riesgos. En realidad, bueno, un cisne negro es un suceso inesperado, y en realidad la pandemia no ha sido tan inesperado. La pandemia no es tan inesperada.
Han Así tomado es. decisiones tardías en muchos casos y bueno, se han, ¿no? Que ha sido, pero no es inesperado porque hay un informe de ya varios meses anteriores a que realmente, desde septiembre, que ya había, como, habían algunas alertas sobre el tema, o sea, no es inesperado. Creo que no existen sucesos inesperados, salvo alguna catástrofe, Claro. ¿no? A No ver, es bueno. inesperado, pero sí. Ujú. Sí. Mm, a ver, vamos a No ver qué veo. dice acá. Por muchos años trabajamos para contrarrestar otros riesgos, narcotráfico, vandalismo, migraciones, pero nunca nos preparamos para, ese es un comentario, para una pandemia. A ver, los estándares, eso ya lo leíste. Podría sugerir como estándar la ISO, también ya lo leíste. La Sí. destrucción del empleo, justo acabamos de hablar de eso. ¿Existe algún estudio que indique cómo crece la inseguridad en función del desempleo? Habría un estudio, debe haber, ¿no? Muchos. Bueno, mira, esta pregunta que está haciendo Walter Andrés, interesante para poderlo tocar en el webinar de la próxima semana, cuando hablemos del tema personas y cómo va a impactar en el tema, justamente el tema del desempleo, todo eso, cómo va a impactar. Lo vamos a ver la próxima semana. Tenemos dos invitados hasta el momento dos Si invitados que nos van a acompañar. Vamos a si me permite, definitivamente va a elevar muchos riesgos, ¿no? Sobre todo los riesgos de antisociales, ¿no? Cuando hablamos de riesgos antisociales estamos hablando de robo, hurto, fraude, intrusión, estas cosas. vandalismo, Definitivamente, bueno, vandalismo, esto definitivamente se van a elevar, Seguramente, definitivamente. seguramente vamos a encontrarnos con saqueos y eso. O sea, Va definitivamente a sí. ser, no sé si a ese nivel, pero la probabilidad que existe es alta. Bueno, se caí algunos, tantos comentarios, saqueos, y acá también están comentando, sí, pues. Bueno, no sé, Cristian, hay tantas, yo se me mezclaron todas las preguntas. Sí, Sí, yo creo ha entrado cualquier cantidad de preguntas, pero no sé ya si cuáles hemos leído y cuáles no, así que sí me gustaría que dar algunas conclusiones con respecto a lo que has explicado, si bien es cierto, has tomado el tema de retail como un ejemplo, pero creo que lo que debería quedar claro es hacia qué nos enfrentamos y cuál es la importancia de estar, bueno, de prepararnos para actuar en consecuencia a esta nueva reactivación, tanto de parte del, digamos, de las organizaciones como justamente también de los empleados, del empleado, ¿no? Y sobre todo del yo profesional de creo, seguridad. haciendo un pequeño resumen o para recapitulando, acuérdense de que para la reactivación económica, vean en sus empresas qué ROI tienen, qué ROI, perdón, no, qué ROI tienen. O sea, es una empresa de alta probabilidad de contagio, de acuerdo a la cantidad de gente y cómo está la infraestructura. Eso es lo primero que se tiene que ver. Luego, hay que cuantificar los riesgos inmediatamente, los conocidos y los nuevos que se están presentando, que son, por supuesto, los actos antisociales, y diseñar nuevas medidas para mitigar los riesgos, para evitar las pérdidas que están acostumbrados a aceptar. Es porque hay pérdidas que uno ya está acostumbrado a aceptar, que son bueno, en este caso es un ejemplo de retail, pero hay otros ejemplos. Mejor dicho, se trabaja para todo tipo de rubros. Entonces, esto de acá va a tener que controlarse, porque esto de acá es dinero perdido y es dinero que se requiere para que la empresa nuevamente pueda resurgir. Ese es más o menos el contexto completo de lo que se viene para la reactivación económica. Y que cuando tomen medidas lo hagan con los estándares y con el personal adecuado y profesional, porque de lo contrario estarían utilizando los recursos mal, que no le conviene eso a ninguna de las empresas apenas se reactive la economía. Bueno, las empresas van a ser mucho más juiciosas con respecto a eso. Y bueno, Correcto. estamos en la hora, estamos a 5 minutos para lo que habíamos calculado. Y bueno, primero les agradezco a todos los que se han podido conectar el día de hoy, día feriado, pero eso dice mucho del interés en el tema y en, los, en participar sobre todo activamente con las preguntas, que creo que han sido bastante interesantes como para poder un poco aterrizar el tema que estamos tocando con Cristian. Y bueno, Cristian, gracias porque ha estado muy bueno. Yo también he aprendido algo nuevo con esto del RO, ¿no? Y creo que eso es lo importante, seguir manteniendo
a los profesionales, a los colegas de seguridad, con información nueva, con información que sea de interés y que puedan utilizarla para su gestión. Así que bueno, nada más los invito a, primero esto está grabado, así que a los que se han inscrito van a recibir la grabación, para los que quieran volverla a ver, los que llegaron tarde, o si quieren por ahí volver a mirar la grabación. Y también los invito a que se suscriban al boletín, a enceslatam.com. Tenemos novedades, nuevos talleres que se van a dar en los próximos días. Y bueno, para que reciban esas invitaciones y también estén al tanto de las próximas actividades. ceslatam.com, también pueden seguirnos en las redes y también los invito al canal de YouTube, para que puedan ver la cantidad de recursos que tenemos ahí que compartimos. Hay varias conferencias, Cristian ha participado en varias, y ya les comentaré sobre el webinar que les estoy diciendo sobre el tema de las personas, que lo vamos a ver la próxima semana. Y bueno, si se inscriben y se suscriben, van a recibir la invitación. Cristian, muchísimas gracias, y a todos, bueno, un fin de semana de reflexión, porque ya venimos en varios días de reflexión, pero un fin de semana de reflexión, y nos vemos la próxima semana con el nuevo webinar. Cristian, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Por mi parte, muchas gracias. Estamos para absorber cualquier consulta en privado sin ningún tipo de inconvenientes, en línea, por supuesto. Y que sean estos días de reflexión y preparémonos, por favor, para lo que se viene. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.